Dice por aquí la sección 131 de Doctrina y Convenios, y aquí la estoy compartiendo en pantalla. Déjame algo un poquito más grande. Víctor, acabo de aventarles, Víctor, la pregunta a nuestros hermanos del título del programa, ¿no? Y nos están ayudando a responder. ¿Puedo ser salvo sin conocimiento? Dice en Doctrina y Convenios 131.6, es imposible que el hombre se salve en la ignorancia. Basado en esa escritura y en lo que tú ya sabes, o todo lo que tú sabes acerca de la doctrina, ¿necesitamos ese conocimiento para ser exaltados? Vamos viendo. ¿Estás por ahí, Víctor, o te volviste a salir? Sí, creo que volvió a tener problemas. ¿Ahí estás? Sí, ¿verdad? Parece que ya estamos. Vamos a ver si ya lo resolvimos. Tengo problemas con mi internet, pero vamos a ver si ya. Mira, por ejemplo, aquí Alfonso nos dice sí, claro. Belinda nos dice que sí es necesario. Dice César que sí me puedo salvar sin conocimiento. Eso es lo que estamos diciendo, ¿eh? Graciela opina en contrario, ella dice que no. Alex Enrique dice que sí es necesario tener conocimiento. Gisela García dice sí, es decir, sí me puedo salvar sin conocimiento. Isis nos dice sí pueden ser exaltados solo si tienen menos de 8 años. Mira, vamos viendo. Geraldine Maciel, ¿es necesario tener conocimiento? Ella dice que sí, ¿verdad? Para ser salvados. Karina dice, pienso que no. Pues no solo es saber, sino aplicar los atributos de Jesucristo. Ok. Vamos a ver. Dice Luis Alberto, es imposible que alguien se salve en la ignorancia, que es esta escritura que ahora mismo seguimos teniendo en pantalla, ¿verdad? Nos dice Victoria Cerda, no puedes ser salvo sin conocimiento. A ver, Víctor. Creo que aquí es importante que distingamos de qué tipo de conocimiento estamos hablando. Si estamos hablando de conocimiento en abstracto o si estamos hablando de otro tipo de conocimiento. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Víctor? Me parece que cuando dice esa escritura de Doctrina y Convenios es imposible que el hombre se salve en la ignorancia, tiene que ver con el conocimiento del plan de Dios y tiene que ver con ese conocimiento que adquirimos a nosotros hacer convenios. Y ciertamente alguien podría decir, es que tú puedes hacer convenios sin el conocimiento. Me parece que los puedes hacer, pero esos convenios realmente no surten un efecto si no estás consciente de lo que estás haciendo. Un ejemplo, una persona podría bautizarse, y de hecho ha pasado en algunas épocas, ¿no? Una persona podría bautizarse en la iglesia, por lo tanto estar haciendo un convenio sin tener idea de lo que está haciendo. Me parece que sí es el caso, pero en algún punto esa persona tendrá que adquirir esa madurez y ese conocimiento, y entonces a partir de allí el convenio ya tiene sentido para él y por lo tanto también realmente en ese momento es cuando se forma ese vínculo, cuando la persona ya tiene un conocimiento o está consciente de lo que significa ese convenio. Entonces, desde mi punto de vista, se necesita ese conocimiento básico, ¿cuál? El que está asociado a los convenios que hacemos. De tal manera que de otra manera no hay un convenio vinculante. Fíjate, esto es justamente la pregunta que está planteando Alfredo, ¿no? O sea, ¿qué conocimiento o entendimiento necesitamos? ¿Sí? A ver, fíjense, cuando Jesús dice en Juan 17:3, déjame lo pongo por aquí en pantalla, dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. A ver, ¿qué es la vida eterna? Conocer a Dios y conocer al Hijo. Esto es vida eterna. Otra acepción de vida eterna es vivir en la presencia de ellos. Otro que mencionamos acerca de la vida eterna es vivir la clase de vida que Dios vive o llegar a ser como ellos. Entonces, Víctor, la vida eterna está basada en conocimiento, según esta escritura. Pero ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿de qué tipo de conocimiento, no? Ahí en particular en esa escritura habla de dos conocimientos generales, porque luego eso implican muchas cosas. Y esos dos conocimientos generales es conocer a Dios al Padre y el otro conocer a su Hijo Jesucristo. Pero conocerlos
podemos entenderlo con solamente saber de ellos o saber que ellos existen. En mi punto de vista muy particular, creo que implica mucho más que eso. Implica el llegar a tener una relación estrecha con ellos. Entonces, eso implica varias cosas, ¿no? Y implica esa adquisición de conocimiento a través de las escrituras, porque es la mejor forma en cómo vamos a poder llegar a conocer acerca de la naturaleza de ellos, pero también implica guardar los mandamientos, porque entonces vamos adquiriendo un testimonio de lo que ellos nos enseñan o un testimonio de su doctrina. Entonces no es simplemente saber, sí, sí existe un Padre Celestial y si existe Jesucristo, ya tengo la vida eterna. Yo creo que todos comprendemos que va mucho más allá de eso. Entonces, Víctor, cuando hablamos de conocimiento, no es de que el hermano sabe mucho. Es que el hermano Morales sabe mucho. Es que el obispo sabe mucho. O sea, no estamos hablando de saber, de un aprendizaje en abstracto, sino que estamos hablando de algo, sí, en teoría, en principio y en doctrina, con una aplicación relevante en mi vida. Y Es con decir, un testimonio de esas cosas, además. que el testimonio precisamente me lleva a eso, Víctor, a actuar. Es decir, no es lo que sé, sino lo que llego a ser a través de lo que yo sé. Estamos hablando de ese conocimiento. Y creo, Víctor, que este es el tipo de conocimiento al que se refiere esta escritura de Juan 17:3. Conocer a Dios es llegar a conocer su carácter y ser como Él. Es llegar a tener el amor que tenía Jesús y ser como Él. La paciencia que tenía Él. La forma en que Él guardaba el día de reposo. Porque aquí va el ejemplo, Víctor. Yo puedo decir, oye, yo conozco al Hijo, pero salgo de la capilla y me voy a comprar 1 kilo de tortillas porque no tengo. ¿Conozco al Hijo? No, no lo conozco, porque no guardo su día. Entonces, el conocimiento del que estamos hablando no es algo en abstracto, sino que es un principio de aplicación. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Es el conocimiento que nos lleva a actuar. Y por esa razón no podemos salvarnos en la ignorancia. Sería el equivalente a decir, nos estamos salvando sin hacer buenas obras. Y eso no es posible. Entonces, a lo mejor así ya le encontramos más sentido, ¿no? Si la escritura dijera, nadie se salvará sin hacer buenas obras, entonces yo creo que no dudaríamos en decir, estamos de acuerdo con eso. Pero el Mira, decir, nadie será salvado en la ignorancia, equivale justo a eso. Alex lo sintetiza mejor que tú, Víctor, y que yo. Fíjate, Alex dice, tener conocimiento implica vivir de acuerdo a las leyes de Dios. Es eso, ¿no? Eso es. Tanto rollo que tiramos nosotros y Alex vino y nos resolvió el asunto aquí sin más. Excelente, ¿no? Por eso lo valioso de sus comentarios, y comentábamos al principio, ¿no? Aquí estamos para aprender juntos. Y sí, sí, cierto, ¿no? A veces nosotros nos enredamos demasiado cuando alguien lo puede resumir con 10 palabras. Excelente. Gracias, Alex. ¿De dónde eres, Alex? Y está chavo, Alex, ¿eh? Se ve joven. Dinos de dónde eres y dinos tu edad, por favor. Muchas gracias. Nos has iluminado el entendimiento. Bien. Entonces, Víctor, ya que estamos en esa tesitura, regresamos entonces a la escritura de Doctrina y Convenio 131.6. Cuando dice, es imposible que el hombre se salve en la ignorancia, ¿a qué sientes tú que se está refiriendo? La pregunta es para mí, ¿verdad? Perdón. Sí. Pues es justo a eso, ¿no? A que no estás aplicando el evangelio en tu vida. Básicamente es eso. Sí. Entonces, cuando no vivimos de acuerdo con lo que creemos que sabemos, Víctor, en realidad somos ignorantes. ¿Es cierto? Se suena muy fuerte eso, ¿no? No, es cierto. Es que, fíjate que cuando yo por eso insisto en la parte del testimonio, ¿no? Tú puedes leer o puedes escuchar algo, pero mientras no tengas un testimonio arraigado en tu corazón acerca de ese principio o acerca de esa doctrina, para ti todavía no es un conocimiento, al menos desde el punto de vista de Dios. Eso no es tener un conocimiento.
Un conocimiento es cuando ya está arraigado en tu corazón y tú estás dispuesto a vivirlo y lo vives. ¿cierto? Eso es el conocimiento de Dios. Y eso es lo que te lleva a la vida eterna, según esa escritura que veíamos en Juan. Y si no, vivimos en la ignorancia. Dice por aquí Alex que él es de Chiclayo y tiene 33 años. Mira nada más, te mandamos un fuerte abrazo hasta el Perú, Alex. Tienes la edad de Cristo, ¿no? Un jovenazo. Jovenazo. Pepe nos comenta, por eso les hablaba en parábolas, no sea que viendo no vean, oídos oigan, no sea que se arrepientan y los tengan que perdonar. Justamente las parábolas, Víctor, nos dan un rasgo de la misericordia del Señor, porque el tener esa luz implica responsabilidad. Y que eso no implica que no lo busquemos, ¿eh? O que digamos, pues yo no quiero tanta responsabilidad. En ese sentido, otra vez, nadie se salvará en la ignorancia y lo podemos extrapolar a nadie se salvará sin tomar este tipo de responsabilidades para sí mismo. Necesitamos tomar esas responsabilidades, necesitamos hacer convenios y entonces salir y vivirlos, ¿no? Entonces es parte también, es parte de este conocimiento. Fíjate, Víctor, entonces, para que haya vida eterna es necesario el conocimiento. Para tener conocimiento, tengo que primero conocer la ley, valga la redundancia, conocer los mandamientos y vivir de acuerdo con eso. ¿Sí? Si yo no tengo conocimiento, ¿puedo ser culpable? Si necesito, entonces, eh, si conozco la ley y la violo, en las escrituras eso se conoce como pecado. ¿Sí? Si yo conozco la ley y la violo es pecado, pero si no la conozco, ¿soy culpable? Yo creo que sí. Se te va a juzgar en menor medida porque ni siquiera has hecho un convenio de guardar la ley, pero eso no implica, ¿no? Y tú más que nadie lo sabe, ¿no? En los principios del derecho, Ajá. el desconocimiento de una ley no exime de su cumplimiento, o algo así dicen los abogados, ¿no? Pero ¿qué pasa entonces con los niños pequeños que veíamos ahorita? Bueno, hay una excepción con ellos, ¿no? Y creo que las escrituras son claras en ese sentido, que mientras no estén en una edad de responsabilidad, justo el término lo dice, no pueden hacerse responsables de eso. Pero si piensas en una persona adulta que no conoce, es decir, no conoce del Evangelio de Jesucristo, sabemos que ha habido épocas en las que no se conoce, pero hay otro elemento que es la luz de Cristo. Y si tú actúas en contra de lo que la luz de Cristo te enseña, aun cuando no sea un delito en el país donde vivas, aun cuando no se te haya sido enseñado directamente en la iglesia, eh, de cualquier forma es un pecado. Es decir, tú no puedes por ahí andar matando gente cuando nadie te ha enseñado o justificándote diciendo es que a mí nadie me ha dicho que no puedo matar. Entonces, está ese elemento de la luz de Cristo, ¿no? Que nos hace distinguir de las cosas buenas o malas. Y entonces, en el momento en que vamos en contra de esa luz que nos provee Cristo desde el día que nacemos, entonces creo que ahí ya estamos cometiendo un pecado. Creo yo, ¿eh? Fíjate, la hermana Fina nos dice, a ver, que se aparezca, ahí está, no, este no era, la hermana Fina dice, se dice que el que inocente peca, inocente se condena. A ver, Víctor, es que nosotros tenemos una doctrina muy peculiar. O sea, ¿por qué estoy planteando esto? Que nosotros creemos que los que mueren sin ley, adultos y responsables, pueden ser salvos o pueden ser exaltados. Por eso hacemos obra vicaria, por eso hacemos obra de investigación familiar y por eso hacemos ordenanzas vicarias en los templos. Porque creemos que mi abuelito, mi tatarabuelo, mi tío, mi papá, que no recibió el evangelio en vida, puede recibir esas ordenanzas a posteriori
y de cualquier manera exaltarse, aun y cuando aquí en tierra violó la ley. ¿Lo creemos o no lo creemos? Sí lo creemos, pero ahí no podemos dejar de lado el elemento de la expiación. Es decir, una cosa es que sea un pecado y otra que no pueda ser perdonado. Son dos cosas diferentes. Entonces, ciertamente, alguien que no conoce de la ley sí puede estar pecando, pero eso no implica que no pueda ser exaltado. Nos pregunta, vamos a responder esto con las escrituras, Víctor, y es que de verdad nuestra doctrina es muy peculiar en ese sentido. O sea, por un lado decimos, oye, Víctor, tú tienes la ley y tienes que vivirla, si no, no te vas a ser exaltado. Obediencia, obediencia, obediencia. Y por otro lado decimos, no, pero es que mi tío no recibió la ley y pues no, aunque no la haya obedecido, pues no la recibió y como quiera puede salvarse. ¿Sí? O sea, hablamos de supuestos diferentes y a todos les damos esa prerrogativa o ese derecho o esa oportunidad de ser exaltados. Y eso es Sí, lo que ¿no? lo convierte muy peculiar, ¿no? Sí, realmente sí. Pero, y es peculiar, pero creo que es muy clara, ¿no? En ese sentido, creo que no hay mucha confusión. Es decir, están los mandamientos, ya decíamos, aunque tú no los conozcas o no los quieras conocer, eso no te exime de una responsabilidad ante Dios o de tu posición al cometer pecados. Pero luego existe la parte, y creo que vamos a tocar más adelante ese tema, existe la parte de un pago por esos pecados, y que además ya lo hemos hablado en otros programas, y sabemos que Jesucristo ya pagó por los pecados. Ya, ya se pagó el precio por esos pecados. Entonces, eso habilita a cualquier persona bajo ciertas condiciones. Aquí hay que ser claros, pero eso habilita a casi cualquier persona y dice el presidente Ops, con muy pequeñas excepciones, eso habilita a cualquier persona a recibir un grado de gloria. Ahora, ya si hablamos de exaltación, pues claro que sí, hay condiciones mayores para eso, ¿no? Pero todos los que estamos en la tierra tenemos eso al alcance. Lo vamos a lograr o no, eso es otra cosa, pero sí estamos habilitados para ello. Ok, mira, vamos a ver. Fíjate, tú dijiste algo que yo a lo mejor no estoy tan convencido. Dijiste, creo que no hay mucha confusión. Yo creo que sí hay mucha confusión. Te voy a decir por qué. Porque todos pensamos que nuestros parientes que no quisieron recibir el Evangelio en vida, si hacemos las ordenanzas por ellos en el templo, ya la van a poder librar más adelante. ¿Lo has escuchado? Sí, he escuchado eso, sí, sí es una creencia más o menos generalizada. Eh, Muchos otros, o otro tipo de comentarios que he escuchado es, bueno, ellos ya sabrán si lo aceptan o no. Es decir, Ajá. hay que hacer la ordenanza por ellos y nosotros no podemos saber si realmente la aceptan, ¿no? O quizá lo podemos saber para una situación específica y se nos revela, ¿no? Que esa persona estaba ansiosa y estaba esperando ya la ordenanza porque ya había pasado por un proceso de arrepentimiento. Para casos específicos, yo creo que sí se nos puede revelar, pero no podemos asegurar que cada persona por la que hacemos una ordenanza la va a aceptar. ¿Por qué? Porque hay unas condiciones establecidas para esta tierra y que se extienden más allá de esta tierra. Y me refiero, por ejemplo, a lo que leemos en el libro de Alma, ¿no? Donde dice, el mismo espíritu con el que tú sales de esta vida es el mismo espíritu con el que tienes después de esta vida, ¿no? Y con el mismo que vas a resucitar. Entonces, no significa que hay un cambio en tu naturaleza espiritual cuando pasas de este velo. No significa que todos los que pasan digan, no viví como debería o no acepté el evangelio, pero ya estoy listo para aceptarlo. Me parece que no es un cambio así tan mágico como podría sonar.